Hoy hablaremos sobre un tema poco hablado por los predicadores, sobre la ira de Dios. Quizás a alguno le puede resultar extraño que luego de 4 lecciones sobre el amor de Dios toquemos un tema como este. Pero la Biblia es muy clara sobre el carácter de Dios y cómo Él obra a veces de forma que nosotros no entendemos. El tema de la ira de Dios es uno de los puntos que la mayoría de predicadores quiere evitar. Generalmente las iglesias se llenan cuando no se predica arrepentimiento, cuando no se habla de la persecución que viene, cuando no se menciona sobre la ira de Dios. Cuando el predicador habla sobre prosperidad y paz, entonces los lugares se llenan de personas que quieren que se profeticen cosas buenas. Pero la palabra de Dios presenta temas como la ira de Dios, y Dios mismo reveló estas palabras para que podamos conocerlo un poco más. El texto clave para esta semana se encuentra en el libro de Salmos. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78:38. Muchas personas creen que como Dios es amor, entonces no hay lugar para la ira. Ese pensamiento se fue engordando a través del tiempo a tal punto que llegaron a pensar muchos que como Dios es amor, entonces no castigará a nadie y todos se van a salvar, incluso Satanás y los demonios. Hay miles de religiones que tienen este siguiente concepto. Ellos creen que el Dios del Antiguo Testamento era uno que exigía que se guarden leyes y si no las guardabas, te expulsaba del pueblo. Y que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la gracia, el que permite que seas parte de su pueblo sin importar cuántos pecados estés acariciando. Este concepto hace que las personas odien las leyes de Dios y se creen una imagen de Dios, una imagen falsa, como la de un Dios que va a llevar a todos al cielo sin importar cómo vivan en la tierra. Vamos a ver que en la Biblia la ira de Dios es una respuesta justamente del amor de Dios. En Salmo 78 se relata todo lo que Dios hizo por su pueblo. Los sacó de la esclavitud de Egipto, les dio de comer en el desierto, les sacó agua de la roca, les abrió el mar, los cubrió para que el sol no los dañase y les dio su santa ley. Y ahora, ¿cómo respondió el pueblo a su gran amor? Con rebelión, con desobediencia, con murmuración. Y así continúa el texto. Salmo 78, 21 al 24. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Dios le da absolutamente todo a su pueblo, así como un padre se lo da a su hijo porque lo ama. Y a pesar de que su pueblo caía en pecados cada vez peores, el Señor le siguió prolongando su misericordia. Y cuando el pueblo solo merecía la ira en respuesta a sus hechos, Dios los cubría con amor. Pero Dios, así como es amor, es justicia. La justicia es parte de su ser. Y es una bendición que Dios sea así y que lo exprese, porque de otra manera el hombre nunca podría entender la gravedad del mal que muchas veces comete. Hebreos 12, 6 y 7 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Yo sé que ninguno de nosotros tiene una imagen de Dios como un Dios que está azotando a los hijos, pero si escudriñamos las Escrituras, veremos que parte del amor de Dios es disciplinar. Si no te disciplina sería porque no te ama. Si yo viera que en mi vida no pasa nada malo y todo es color de rosas, y el enemigo no me ataca y Dios no me corrige, entonces comenzaría a asustarme, hermanos. Si el enemigo no te ataca y si Dios no te prueba,
entonces tenés que reflexionar. Seguramente algo estás haciendo mal. Pero cuando Dios te llama y a veces permite que pases por la aflicción y Dios te sigue llamando y sigue trabajando en ti, así como el orfebre trabaja con el oro, entonces es porque hay algo bueno en ti, algo que Dios quiere pulir. Es decir, el oro necesita pasar por el fuego para pulirse. Si Dios solo te manda rosas, entonces no te amaría. Porque tirándole pétalos de rosas al oro, no le estás haciendo nada. De ese modo no estarías preparándote para el cielo. Dios tiene que disciplinar. ¿O acaso alguno de nosotros le da una flor a nuestros hijos cada vez que dicen una grosería o cada vez que se portan mal? Necesitamos comprender que es bueno que Dios manifieste su justicia o su ira, porque mientras estamos en la gracia, lo hace con misericordia. Todos recordamos la historia de Jonás, ¿verdad? En la historia, Dios pensaba destruir a Nínive, pero como la ciudad se arrepintió, Dios les prolongó su misericordia. Y miren cómo termina esta historia donde Jonás comienza a hablar sobre el carácter de Dios al final de su libro. Jonás 4, 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquí Jonás estaba enojado, pero ¿por qué se había enojado tanto? ¿Será porque Dios castigó a los ninivitas? No, ¿verdad? Todo lo contrario, Dios no los castigó. Vemos a Jonás enojado porque a una ciudad que merecía la destrucción, Dios les mostró misericordia. Jonás exclamó en oración: Eres tardo en enojarte, Señor. No está diciendo que Dios no se enoja, pero dice que Dios tarda en hacerlo, por eso perdona. Es decir, que no es una de las cualidades que más abunden en el Señor. Dios es amor por sobre todas las cosas, pero cuando los hombres obran injusticias, merecen la justicia de Dios. Sin embargo, Dios los llena de oportunidades, los cubre de misericordia. Moisés también exclamó cierta vez en Éxodo 34:6: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Y aquí nuevamente Moisés no está diciendo que Dios no tiene ira, sino que dice que es lento para la ira. El Señor es lento para expresar su ira. Por ese motivo, aún Dios tiene paciencia con los millares de este mundo que obran injusticias y aún están vivos y disfrutando de lo que están haciendo. Pero a todos les llegará la retribución tarde o temprano. Jesús tiene el mismo carácter que el Padre. Jesús dijo cierta vez: el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Por esa razón Jesús y el Padre son uno en carácter, el mismo carácter. Y en algunas ocasiones Jesús actuó manifestando su celo, su enojo. En Juan 2, 14 al 17 cuenta lo siguiente: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Muchos tenemos una imagen, un concepto de Jesús como de un ser que es puro amor, y lo es, hermanos, abrazando a los demás, alzando a los niños con amor. Por eso es difícil imaginar a un Jesús azotando una cuerda contra el piso para llamar la atención de los vendedores en el templo.
Allí vemos un Jesús volcando mesas, tirando abajo la mercadería, los objetos que se vendían. Ahora piensa en este momento. Jesús sacando afuera a la gente y desparramando mesas, sillas, gente mala. Pero pensemos en lo siguiente. Era la casa de Dios, un lugar que debía ser dedicado a la oración y a la predicación y al estudio de la Biblia. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban vendiendo animales, cambiando monedas, como si fuera una feria. Y es triste, pero aún hay iglesias que han convertido la casa de Dios en un salón de eventos. Escenarios con máquinas de humo, luces de colores, parrilladas, comilonas, buffet, venta de ropa. Yo me pregunto, si Jesús visitaría una iglesia tal, ¿sería bienvenido? ¿O cómo actuaría Jesús al ver esas cosas en la iglesia? Hermanos, Dios es puro amor, pero el hombre está sobrepasando los límites de la misericordia y la compasión del Señor. El hombre se está yendo muy lejos en la desobediencia y espera que Dios los salve. Basta con mirar los comentarios de los videos que subo donde hablo de los mandamientos de Dios. Las mismas personas que se hacen llamar cristianos, atacando la ley de Dios y manifestando su desprecio por las personas que predican la justicia de la ley. Dios es lento para la ira. Este es un momento donde debiéramos aprovechar para cambiar todo defecto de nuestro carácter con la ayuda de Dios. Cuando el hombre persiste en vivir lejos de Dios y en desobedecerlo, Dios se aparta y deja que cada uno coseche lo que sembró. Así lo manifiesta el libro de Esdras. Esdras 5:12 dice así: Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. El pueblo de Israel fue duro, fue terco, desobediente. No siempre fue así, pero siempre tropezaba y cada vez su caída era peor. Este texto dice que provocaron a ira a Dios. Es el hombre quien provoca a Dios y que muchas veces quiere seguir estando protegido. La Biblia nos invita a vivir a la sombra del Altísimo, pero nos da a elegir. Y muchos deciden apartarse de la protección de Dios y peor aún, provocarlo. Dios algunas veces manifestó su ira a un pueblo pequeño para salvar a un pueblo mayor. Verás que Dios castigó el pecado muchas veces, pero para que de esa manera diera una lección al mundo entero y millones de nosotros pudiéramos salvarnos. Debemos conocer a Dios. Y cuando Él aborrece el pecado, lo hace por una justa razón, porque sabe el daño que nos hace el pecado. Por lo tanto, es preferible ser disciplinado aquí en esta vida y perder casas, trabajo, salud, antes que perder la vida eterna. Muchas veces queremos que nos vaya bien, pero Dios sabe que muchas veces cuando todo nos va bien en nuestra vida, somos nosotros los que empezamos a vivir mal. Repito, muchas veces cuando todo alrededor va bien, somos nosotros los que vivimos mal. Y vivir mal es vivir en pecado, lejos de Jesús, en placeres prohibidos, que van destruyendo poco a poco nuestra relación con Dios. Y esos pecados pueden excluirnos para siempre de la vida eterna. Hay que ser consciente de esto. Por eso es preferible que Dios nos corrija y de esa manera nos enderecemos para que un día caminemos con Cristo por la eternidad. La vida es corta, hermanos, es muy corta. Pareciera ayer cuando mi madre me llevaba de la mano a la iglesia, hablándome sobre Jesús. Y ya pasaron más de 30 años de ese momento. Mi madre ya no está. Yo sigo acá en la lucha espiritual y ahora llevando a mi hijo a la iglesia. Y es en un parpadeo seguramente yo no esté y mi hijo siga en esta vida, porque la vida es corta, es frágil. Este tiempo de prueba es corto, pero será la única oportunidad para todos. Si queremos vivir en la eternidad y ser santos en el cielo,
Debemos aprender a ser santos en la tierra. Debemos conocer más a Dios aquí y alinear nuestra vida con su voluntad. Dios nos bendiga y nos ayude a nutrirnos día tras día de su santa palabra. Bendiciones.